Salmo número 100. Solo son 5 versículos, así que vamos a leerlo todo. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti, dándote gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos también a tu palabra, de meditar en ella, sabiendo que es por tu palabra que tú hablas más directamente a nuestros corazones y podemos, Señor, entender tu voluntad revelada. Te pedimos, Dios mío, que nos des entendimiento, que nos permitas comprender adecuadamente el mensaje de tu palabra, que la reflexión que tengamos hoy, la meditación en tu palabra el día de hoy, edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. Que sea prosperada tu palabra en lo que la has enviado. En Cristo Jesús te pedimos esto dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? La fe que madura aprende a cantar al Señor en acción de gracias, como se nos llama a hacer en este salmo. Hemos hablado en otras oportunidades de la gratitud y que la gratitud precisamente no es algo muy común hoy día. La gratitud incluso a veces se esconde del mismo pueblo cristiano, de los mismos que han recibido la misericordia divina. Pero categóricamente este salmo y otros nos hacen este llamado y nos habla con imperativos. El Salmo 100 nos habla con imperativos constantes para que seamos agradecidos. Este breve cántico de acción de gracias nos exhorta para que seamos agradecidos, para que adoremos con gratitud, con profundo regocijo a nuestro Creador. Tal vez no son pocas las ocasiones en las que nos hemos acercado a la adoración pública con la expectativa de recibir tal vez consuelo, ánimo en medio de nuestras aflicciones, con el deseo de recibir una bendición especial de parte de nuestro Dios. Y aunque esto, digamos, puede ser parte de la misericordia divina, la fe que ha madurado, la fe que va creciendo, la fe que va madurando, aprende que debe adorar a Dios expresando una profunda gratitud en sus actos de obediencia, en sus actos de adoración. Todo esto debe estar movido por la gratitud, como veremos enseguida. Así que meditemos hoy a la luz del Salmo número 100 en la exhortación que nos dice, seamos agradecidos. Que al salir de este lugar usted recuerde en lo que hemos estudiado, seamos agradecidos. Que salgamos de este lugar y recordemos durante la semana, seamos agradecidos. En primer lugar, seamos agradecidos con el Dios que reina. Desde el Salmo 93 explícitamente venimos diciendo, Jehová reina. No se trata de dar gracias a la vida, ¿cómo es que dice el resto de la canción? A la vida, al universo, como los impíos dicen. Los impíos son los que dicen esto, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Y no a Dios, no al Señor, al Dios que reina. Agradecidos con nuestro Dios, que es el Rey soberano sobre toda la tierra. Y hemos dicho una y otra vez, tenemos motivos suficientes para estar eternamente agradecidos. Y no hay situación que pueda opacar la gracia de Dios que nos ha sido concedida en Cristo. Y le debemos entera gratitud. En el culto público, precisamente tenemos el espacio para juntarnos como parte del pueblo de Dios y expresar nuestra gratitud al Señor, al Dios que reina. Así que el salmista nos llama a toda la tierra
a todos los habitantes de la tierra para que adoren al Señor, el Dios del pacto. Por eso él decía, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Definitivamente podemos ver un aspecto profético en este llamado, en el sentido estricto de que es la iglesia del Señor hoy esparcida en el mundo entero, en todas las naciones, que adora a Dios, que proclama al Señor. Allí tiene cumplimiento esta palabra profética. Se adora al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero el hecho de que Dios sea Rey soberano de todo el universo implica que absolutamente todos los habitantes del mundo le deben adoración. No solo los que estamos reunidos un día como hoy, en un lugar como este, para celebrar su nombre. Absolutamente toda la creación, todos los habitantes de la tierra. Por eso el salmista llama a todos los habitantes de la tierra que adoren a Dios. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 95:1, que nos decía algo similar. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Hay un llamado a reconocer a Dios, a exaltar al Señor. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, cuando están pequeñitos, ¿hay más de un Dios? ¿Cuál es la respuesta, Dana? No, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, solo a Él hay que adorar. Y lo deben hacer todos los habitantes de la tierra, porque es el único Dios. Pero dice el salmista, sirvan a Dios. Seamos agradecidos con el Dios que reina, sirviendo a Dios con alegría. Por eso arranca diciendo, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y continúa en el verso 2, servid a Jehová con alegría. Con alegría. El verso 1, el verso 12 nos insiste en el modo como nos acercamos a Él, la manera como le adoramos, la manera como le servimos. Esta no es una alegría fingida. Esto no es un show en el culto público donde las luces o el sonido del teclado me hacen sentir una cosquillita por aquí o algo por allá. No. Esto no es una emoción prefabricada. Es la alegría de servir a ese Rey soberano que me ha salvado, que está conmigo, que no me deja, que no me desampara, que siendo yo pecador, entregó a su Hijo en la cruz por mí. Dice el salmista que se cante con alegría, pero también el apóstol decía, canten con entendimiento, ¿cierto? Ay, es que me gusta más algo más guapachoso, así como para bailar. No, no estamos en el culto para bailar, estamos en el culto para adorar a Dios, para reconocer quién es Dios. Pero no solo en el culto público, servimos al Señor con alegría o le cantamos con alegría. Se nos dice que debemos servir a Dios con todos los actos de obediencia a nuestro Rey. ¿Sabía usted que cada vez que usted obedece la palabra de Dios, cada vez que hace lo que Dios manda, allí está sirviéndole? Que cuando usted realiza su trabajo para la gloria de Dios, que cuando usted en su casa hace las cosas que tiene que hacer para la gloria de Dios, allí le está sirviendo, allí le está adorando. Pero dice, háganlo con alegría, no con temor, como los esclavos, pensando que de pronto el amo los vaya a castigar. Y hay gente que de pronto busca a Dios simplemente para no irse al infierno, ¿no? No hay sea que se vaya para el infierno por miedo. ¿Qué tal que me vaya mal? ¿Sí? Algunos piensan eso. Y bueno, vamos al culto porque qué tal que nos vaya mal el resto de la semana. No, no hay tal cosa. No es con temor de esclavos. No es porque nos toca. No es porque toca. Le toca ir. Le toca ir al culto. Le toca servir a Dios. Le toca obedecer. Le toca vivir la palabra de Dios. Le toca trabajar en su familia. Le toca llevar su trabajo con honestidad. Ay, pero qué duro. Estamos en una cultura, por ejemplo, que aborrece el trabajo, ¿no?
Una cultura donde se piensa que el trabajo es un castigo y no una bendición de Dios. La música popular así lo cuenta. Y los que están esperando que les den aquí y allá, también tienen ese pensamiento. No, no por la fuerza, obligados, no con renuencia, no con mal humor, ni con tristeza, sino con alegría. ¿Se acuerdan la instrucción que da el apóstol Pablo a la iglesia, por ejemplo, con lo referente a las ofrendas? ¿Qué le decía él? Cada uno de, ¿cómo? Como el pastor les dice que tienen que hacer. Dice como propuso en su corazón. Y dice que Dios ama al dador alegre. Y le decía, háganlo con alegría, no por necesidad. Háganlo con alegría. Pero no es solo eso. Todo nuestro servicio a Dios debe ser así. Porque es que nosotros no le servimos a un tirano. En la escuela dominical hablábamos acerca de lo que es el robo. Y hablábamos del exceso de impuestos, que son literalmente un robo. Pero estamos ante una esclavitud y un sistema en el cual tenemos que trabajar para cambiarlo, pero por ahora nos toca seguir pagando los impuestos. ¿Sí? Toca seguir pagando el predial, la declaración de renta, todo eso. Pero hay que trabajar en desmontar esas cosas que no son correctas, que no son justas, que no son de acuerdo a la verdad, a la revelación de Dios. A los gobiernos tiranos a veces es difícil servir con alegría. ¿Cómo no vamos a servir con alegría al Dios vivo y verdadero? Al Dios que es justo, al Dios que es misericordioso. Sabemos que no siempre estamos alegres, ¿o sí? ¿Ustedes me han visto a mí siempre con sonrisa? Aquí, ahora, ¿no? Pero vayan a la casa a ver cómo me ven. Que a veces la tristeza, a veces la depresión pueden inundar a cualquiera. Yo creo que cualquiera de nosotros acá ha tenido sus momentos de tristeza, sus momentos de angustia, de pronto no se ven las cosas con claridad, etcétera, etcétera. Pero la fe que madura debe aprender a considerar las maravillas de Dios, como hemos dicho en otros salmos, y ver la magnitud de la misericordia recibida para mantener una actitud de alabanza y de servicio alegre a Dios. Vayamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Alguien que me ayude leyendo. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y otro que aliste Filipenses 4, 4. Un servicio alegre a Dios. Esta es la exhortación apostólica. También, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Les dice, estad gozosos ¿cuándo? Cuando todas las cosas van bien, cuando el negocio está rentando, pero súper. Estad siempre gozosos. ¿Es que acaso la fuente de nuestro gozo es que el negocio rente? ¿O la fuente de nuestro gozo es que hemos sido perdonados, que somos salvados, que le pertenecemos a Dios, que Dios está con nosotros, que no nos deja, no nos desampara nunca? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Y Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Parece que Pablo es insistente en esto, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será que Pablo era un pastor de esos como medio corrido, como que no entiende a la gente, como que no entiende que la gente pasa por situaciones duras, difíciles? ¿Cómo voy a estar yo gozoso si tengo mi familia enferma? ¿Cómo voy a estar gozoso si se me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a estar gozoso si tengo problemas en todo sentido? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con la instrucción bíblica? ¿Qué hacemos con lo que Dios dice? Es que ¿en dónde radica nuestro gozo? ¿Acaso Jesús no dijo, en el mundo tendréis, qué cosa? ¿Cómo? En el mundo tendréis aflicción. Pero no nos dice eso simplemente para que agachemos la cabeza y nos entristezcamos
y vivamos en la cultura de los emo. No. Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicciones van a venir, pero confiad, dice el Señor Jesús. Que confiemos en Él. Nuestro gozo está en Él. Él sabe perfectamente, Él está al control de todas las cosas. Cristo mismo nos manda a regocijarnos. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a una misión temporal a los apóstoles y a otros discípulos? Ellos llegaron contentos y le decían, Señor, imagínate que hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No se alegren de que los demonios se les sujetan. No se alegren de esas demostraciones de poder. Hoy pudiéramos decir, no se alegren de los resultados de su ministerio. No se alegren de los resultados de su trabajo, de sus dones. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Eso es motivo de alegría eterna, alegría permanente. ¿Cuándo se borrará su nombre del libro de la vida? ¿Cuándo? Jamás. ¿No le va a dar eso alegría, hermano? Aunque le duela todo. Aunque no pueda levantarse, estirarse y está encorvado del dolor. ¿Cuál es la fuente de su gozo? Luego entonces, mis hermanos, tenemos motivos para estar alegres a pesar de las aflicciones. ¿Qué decía Pablo? Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No solamente en Él, en todo el pueblo de Dios. Las aflicciones que podamos tener durante esta vida, dice Pablo, eso no es comparable con la gloria que vamos a tener. Así que nuestra mirada está puesta en esa gloria. Tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, quien nos ha prometido su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por todo lo anterior, hoy ustedes y yo tenemos razones suficientes para cantar, para servir a nuestro Dios con alegría. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Ponemos nuestro empeño en ello? ¿O nos dejamos abrumar en sobremanera por los conflictos que podamos atravesar? Se nos llama a ser agradecidos con el Dios que reina, adorando con gran gozo. Hemos dicho que por ser el Dios que reina sobre todo y sobre todos, absolutamente todos los seres humanos deben adorarlo, deben rendirse de boca, tirado al piso, en muestra de una total rendición al Señor. El salmista decía, vengan cantando en la presencia del Señor. Esto es como una manifestación de alegría. Otra vez, hermanos, al considerar que Dios, lo que Dios es y lo que Dios hace, nuestro corazón tiene razones de alegría, razones para cantar al Señor, para venir ante su presencia con regocijo, como nos llama este salmo. Es un deleite para ti cada domingo venir a adorar a Dios en compañía de todos los santos. ¿Has aprendido a acercarte al Señor tu Dios con regocijo todos los días de tu vida? ¿Recuerdas constantemente lo que Dios es y lo que Dios hace y te mantienes agradecido? Agradecido en segundo lugar con el Dios creador. Coloquemos nuestros ojos en el versículo número 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Alguien se acuerda cómo comienza Génesis 1:1? En el principio, ¿qué hizo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué da a entender eso? Absolutamente todo. Dios es el creador de absolutamente todo. Todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza a hablar de la encarnación de Cristo
desde el principio. ¿Se acuerdan? Juan 1:1, ¿qué dice también? En el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era Dios. Y luego sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas, el creador de todo el universo. Por eso Dios es distinto, porque Él es el creador. Por eso Dios es santo, separado de todo, porque Él es el creador. Y debemos adorar al Dios santo, lo vimos en el salmo anterior. Dios tiene preeminencia en todo. Dios tiene derecho sobre todo. ¿Se acuerdan? La semana pasada también hablábamos sobre eso. ¿O es que hay alguna cosita que usted le tenga que reservar ahí a Dios? Decirle, no, esta partecita a Dios sí como que no. Y esta me la guardo. Esta me la dejo para mí. Dios tiene derecho sobre todo porque Él es el creador de todo. Ah, interesante. ¿El gobierno tiene derecho sobre todas mis cosas y sobre toda mi vida? ¿Será que sí o será que no? No, porque Él no es el creador, Dios es el creador. Y dice el salmista, que conozca a todo el mundo, que sepa todo el mundo quién es el verdadero Dios. Él nos hizo. Esta declaración es una confesión de fe. A veces a las personas no les gustan las declaraciones de fe. No, yo solamente creo en Cristo y no necesito ninguna confesión. No, la iglesia necesita ser confesional. Y aquí hay una declaración de fe. Él nos hizo. El salmista está declarándolo. Él nos hizo. Pero no es esta una revelación especial que Él tiene en ese momento. No es que diga, hermano, yo siento, yo vi, yo recibí, yo, que el Señor nos dice y que Él nos hizo. No. Ya Dios se había revelado, ya Dios lo había dicho. Esta declaración está basada en la misma palabra de Dios, en la misma revelación de Dios. Pero esta revelación no riñe, no pelea con nuestro entendimiento. Hay gente que se pone a pensar, ¿cómo así? Ustedes son locos que se ponen a creer que Dios los creó. ¿Quién es más loco? ¿El que piensa que Dios lo creó? ¿O el que piensa que del azar, ¡pum!, surgió la vida así como, sin más allá, sin más acá? Se necesita una fe ciega, ahí sí, para creer que la vida se originó en una chispa por allá. Unas larvas que fueron evolucionando, se convirtieron en animales y del mono, entonces salió el hombre. Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. En cambio, el testimonio del Dios fiel, verdadero, que se ha revelado, que interviene en la historia, ¿cómo no lo vamos a creer? ¿Cómo no le vamos a dar credibilidad? Esto no riñe con la razón. De esta confesión basada en las Sagradas Escrituras depende toda cosmovisión. Repito, de esta confesión, Él nos hizo, depende toda cosmovisión. La cosmovisión pagana niega que Dios nos hizo. Por lo tanto, rechaza su ley y convierte al hombre en la medida de todas las cosas y lo endiosa, o bueno, mejor, algunos hombres. Relativiza todo y no es capaz de hacer un juicio objetivo, pues no tiene manera de encontrar algo objetivo fuera de sus sentimientos o percepciones cambiantes. Por ejemplo, desde la aparición del movimiento feminista en los años 60, comenzó la presión en el mundo entero por legalizar el aborto. Pero es solo hasta el 2006 que en nuestra nación se despenaliza el aborto en 3 causales específicas que definió la Honorable Corte. Y en el 2022, la misma Honorable Corte, obviamente otras personas ya en ella, arrasaron ya, no hay ni siquiera esas 3 causales, hasta las 24 semanas se puede abortar en Colombia. Y en cualquier clínica tienen que garantizar tales procedimientos. Pero si nos vamos entonces a los años 60 en Colombia, el aborto era un delito. Y se restringía. Seguramente habría uno que otro aborto por ahí. Pero había una restricción. Si lo haces, te vas a la cárcel. Y el que provoque un aborto se va a la cárcel.
Había una concepción diferente de la vida. Había una estimación de la vida. Hace 2 años se acabó con absolutamente todo eso, todas esas restricciones. En esta semana se rasgaban las vestiduras incluso los mismos honorables legisladores por los crímenes contra los niños. Y dirían ustedes, bueno, ¿quién no? Pero lo que no consideran es que esto es simplemente una consecuencia lógica de ese pensamiento que dice, no nos creó Dios, sino que somos producto del azar. Y por lo tanto, podemos hacer con nuestra vida lo que nos parezca. Los que dicen mi cuerpo, mi decisión, pueden decir también mis sentimientos, mi decisión. Ese perverso violador que tienen ahora preso, puede decir eso. Y díganme ustedes, ¿qué carácter moral, qué autoridad moral tienen hoy los que promueven el aborto para recriminar a este hombre que cometió tal delito? ¿En qué se basa? O sea, ¿qué ley de verdad fuera de sus sentimientos es una ley objetiva que diga esto está mal? Otra vez, en los 60, abortar en Colombia estaba mal. Socialmente era mal visto. Legalmente era condenado. Hoy, legalmente es permitido y socialmente también no es mal visto. ¿Qué pasó con los sentimientos? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con el sentido común? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo una ley que mantuviera esto estable como debe ser? ¿O las leyes se cambiaron de acuerdo a los sentimientos de la gente? ¿Qué fue lo que vimos? Todo cambió por la percepción, por los sentimientos de la gente. Porque hay que progresar, ¿cierto? Y estamos en un gobierno progresista. ¿No, hermanos? Por cierto, ayer o antier hubo una marcha, las marchas a favor de los niños, las marchas a favor de la vida, las marchas a favor de la familia, no van a lograr absolutamente nada. Hasta que no se desarraigue la concepción pagana de que el hombre es el producto del azar o que el hombre es la medida de todas las cosas y no el producto de la creación de Dios como enseña la Biblia. Como iglesia, ¿cuál es nuestra posición? Decimos que Dios es nuestro creador, pero aceptamos el engaño de la evolución. Hace unos años una profesora le dijo a mi hijo menor, nosotros creemos que Papito Dios nos hizo, pero tenemos que ver este video de la evolución. Eso fue en plena pandemia, cuando ya teníamos la oportunidad de ver qué era lo que le estaban enseñando a nuestros hijos. Y por eso fue que ahora quieren todo el mundo de regreso a oficina para que sigan haciendo y deshaciendo. Gracias a Dios por eso. ¿Cómo es posible que una profesora de un colegio cristiano no sea capaz de decirle a los niños, esta es la mentira que enseñan, y poderles mostrar, nosotros creemos algo que es razonable? Esto no tiene razón alguna. Esto es simplemente una filosofía que algunos han querido creer, pero no hizo esa explicación. Entonces, ¿en qué estamos? Y eso pudiéramos decir en la situación general de toda la iglesia. ¿Quién te creó? Le enseñamos a nuestros hijos también. ¿Cuál es la respuesta, Suri? Dios. Pero los mandamos 40 horas a las garras de FECODE y sus afiliadas para que a los 14 años vengan y nos digan, yo no creo en Dios. O a los 18, yo creo en el hombre, yo creo en el Estado. Qué cosas, ¿no? Y después nos rasgamos las vestiduras, nos rascamos la cabeza. Pero si yo viese el peladito en la escuela dominical, ayudaba en la iglesia, corría por aquí, por allá. ¿Cómo pasó eso? Pues porque usted se lo mandó a FECODE a que lo instruyera, o más bien, lo destruyera. Así de sencillo. Porque como usted no tiene tiempo, porque toca trabajar, si no, imagínense.
Usted no tiene tiempo de ver qué es lo que están enseñando sus hijos. Y bueno, ahí, a la de Dios dicen, como si Dios fuera un desordenado, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. Elías llamó en su tiempo al pueblo al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, váyanse en pos de él. Pero dejen de estar cogiendo una muleta para aquí y para allá. Defínanse al fin. ¿O le sirven a Dios o no le sirven? Oye, ese pastor no tenía amor, ¿cierto? Ese pastor era terrible. Yo creo que si Elías viviera el día de hoy, a morir, dice acá. Yo creo que sí se infartaría de pronto. Pero atendiendo el llamado al Señor, tendría que luchar nuevamente con la iglesia y confrontar nuevamente a la iglesia. ¿Hasta cuándo la iglesia de hoy va a ser inconsistente al decir, Jehová es Dios? Pero vamos a dudar que Él nos hizo. O que el hombre tiene alguna autoridad para definir lo que es bueno, lo que es malo. Para definir quién muere y quién vive. ¿Quién dijo que la corte tiene autoridad para decir qué es o qué no es una persona? Si tiene tantas semanas, no es una persona. O si tiene tantos días de nacido, todavía no es una persona. ¿Quién dijo que ellos tienen autoridad para eso? ¿Acaso ellos fueron los que crearon? Pues Dios es el que nos creó. El hombre no tiene autoridad para eso. Pero ¿saben qué mentira nos hemos creído, hermanos? Que los científicos impíos, que los profesores impíos, que los médicos impíos se las saben todas. Y nosotros tenemos que hacerles caso en todo porque ellos sí saben. En cambio nosotros somos unos ignorantes. Ay, por ejemplo, a las amas de casa. Ay, ser ama de casa, eso es una opresión terrible. El patriarcado. De que están oprimiendo ahí a la mujer. ¿Ah? Bueno, miren los resultados de ir en contra de lo que Dios enseña. No, ellos no tienen la razón, es mentira. ¿Qué mejor consejero hay para un hijo? ¿El amiguito? ¿De la misma edad? No serán sus padres. No deben ser sus padres. Pero como el papá nunca está, ¿cierto? Porque le han dicho, no, ¿cómo se va a quedar en la casa, hermana? ¿Cómo se va a quedar una mujer en la casa? Eso es terrible. No le crean al mundo. No crean lo que el mundo dice. ¿Dónde estuvo la iglesia cuando se armó una constitución socialista que ya va más de 30 años corriendo acá? ¿Dónde estaban los cristianos cuando la Honorable Corte despenalizó el aborto en Colombia? ¿Dónde estaban los cristianos cuando nos vendieron un falso acuerdo de paz? Cuando se impusieron leyes perversas contra la familia y contra la economía. ¿Dónde estábamos cuando permitimos un gobierno tirano más que los anteriores? ¿Hasta cuándo vamos a creer que los gobernantes socialistas tienen interés en cuidarnos? ¿Hasta cuándo vamos a creer que los médicos que se prestaron a la farsa de la pandemia, los falsos científicos y las farmacéuticas, realmente tienen interés en cuidarnos? ¿Hasta cuándo le vamos a creer eso? A usted le dicen, hay que ponerse esta vacuna. ¿Usted revisa? ¿Usted verifica realmente qué es eso? ¿Qué es lo que van a meterle en su cuerpo? ¿O no? Pues eso ya lo manejaron los médicos y aquí. Ellos tienen la razón. Me tocó discutir con una doctora recomendando una vacuna para mi hijo. Le dije, ¿usted científicamente ha validado eso? Yo no voy a discutir con usted. Quiere decir que no validó nada. ¿Qué se espera de un médico? ¿No se espera que ame la ciencia de verdad? ¿Que investigue?
Ella me hubiera dicho, sí señor, yo lo he averiguado y por eso es que le estoy diciendo esto. Ay, la cosa cambia. Pero no, yo mejor no voy a discutir con usted. Quiere decir que no ha estudiado absolutamente nada, que no sabe qué es lo que está sugiriendo. Y nosotros, yo creo que ya cada uno se ha dado cuenta, ¿no? Desafortunadamente hay unos que han dejado muy mal parada la profesión médica. Hay unos excelentes médicos, pero hay otros. Uno va, se ponen a escribir en el computador y no tienen ni idea de qué es lo que le pasa a uno. Y uno dice, pero, ¿y? Sale uno como más desinflado de haber ido al médico. No se olviden, mis hermanos. Hoy debemos reconocer, como decía el salmista, Jehová es el Dios. Es interesante porque acá, la manera como el autor nos habla, dice Jehová, no dice es uno de los dioses, no es el Dios que nosotros creemos, otros pueden creer en otros dioses. No, él dice Jehová es el Dios, el único Dios. Ay, pero ustedes son muy exagerados. Cada quien tiene su Dios. Los musulmanes tienen su Dios. Los hindúes tendrán su Dios, su creencia. ¿Qué? ¿Cómo es que lo llaman acá? Los saberes ancestrales, que es lo que está de moda ahora, ¿no? Ahora en lugar de un EPS le van a tener un chamán ahí para que lo atienda. No, Jehová es el Dios, el único Dios. Él fue el quien hizo todas las cosas. Dice otra vez, vayamos al versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Efectivamente el texto nos dice, Él nos hizo, no nosotros. Obviamente para nuestra traducción necesitamos no nosotros, a nosotros mismos. Es la idea que se complementa allí. Pero es enfático nuestro texto al decirnos, no somos nosotros los creadores, no somos nosotros los determinadores de nuestra existencia. Nosotros debemos repetir una y otra vez, Dios fue el que nos hizo, no nosotros. No somos fruto del azar, no somos fruto de nuestra autonomía. ¿A dónde lleva la autonomía pecaminosa? Cuando se cumplen los 18, ¿qué se suele hacer? ¿Ah? Ya fuera organizarse. Está bien. Ya yo tengo 18, ya tengo cédula, ¿sí? Así que yo puedo salir, puedo venir cuando yo quiera. Ah, sí, cómo no. ¿A dónde lleva esa autonomía? A la destrucción. Es a lo único que lleva. Los que se las dan de amantes de la humanidad solo conducen a la destrucción de ella. Para la muestra, miren la condición de nuestra sociedad actual. Miren los gobiernos actuales. Miren la educación de las escuelas y universidades en nuestro país. Hermanos, escuchemos al salmista, escuchemos el llamado, conozcan que Jehová es el Dios. Que todas las naciones sepan que Jehová es el Dios verdadero. Los ídolos son vanidad. Los gobernantes que se imponen como ídolos son vanidad. No tienen derecho a ser adorados. No tienen derecho a ser obedecidos si están usurpando el lugar y la autoridad de Dios. Si no están cumpliendo con su llamado de contener el mal, perseguir al que hace lo malo y defender al que hace lo bueno. Pero Dios es el creador de todo y tiene derecho a adoración universal. Él nos hizo y no nosotros. Él tiene absolutamente todo derecho sobre nosotros, no nosotros. Ni el hombre ni la mujer tienen derecho sobre su propio cuerpo. No podemos decir mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo es de Dios. Y como iglesia, ¿qué nos dice la Escritura? Que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Así que no sois vuestros, dice la Biblia. Ah, pero el hombre pagano dice, yo soy autónomo. No es así. Es una mentira. Y dice el salmista también, pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Todos por creación le pertenecemos a Dios, pero su pueblo de manera especial, en su relación de pacto, puede decir, somos suyos. Hermanos míos, hoy ustedes y yo podemos decir que somos de Dios, que le pertenecemos a Él. Y esto es una maravillosa noticia. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Alguien que me ayude leyendo Efesios capítulo 2, versículo 10. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Somos obra suya, obra de Dios. Y ustedes y yo como iglesia del Señor en especial, Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creación de Dios, hechura suya. Así que podemos y debemos ser agradecidos con el Dios Creador, puesto que somos suyos. Y por eso mismo, objetos de su cuidado, de su amor constante. Podemos y debemos manifestar nuestro agradecimiento, como nos insta el versículo número 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Acuérdense que en el antiguo pacto la gente no adoraba sentada en unas bancas como hoy día. Ellos estaban alrededor de un patio que estaba alrededor del templo o del tabernáculo. Allí era donde adoraban, mientras el sacerdote en uno de los atrios interiores ofrecía el sacrificio, el holocausto. Allí estaban ellos adorando. Miren la diferencia. Nosotros podemos, hoy, a diferencia de aquellos que adoraban en el patio, a las afueras del templo, hoy nosotros somos templo de Dios, templo del Dios vivo. No adoramos en el exterior del lugar de su presencia, adoramos al Dios vivo en espíritu y en verdad. Somos parte de su iglesia y Él habita en medio de nosotros. Somos la iglesia del Dios viviente. Gozamos de acceso directo a la presencia del Señor, su Dios, y después podemos entonar también alabanza y bendecir el nombre del Señor con gran regocijo. Finalmente, la razón que nos da el salmista, versículo 5, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El salmista nos dice, seamos agradecidos porque Dios es bueno. El salmo anterior nos exhortaba a adorar y a exaltar al Dios que es santo. Este salmo nos manda a cantar alegremente, a servir alegremente al Dios que es bueno. Se nos están hablando de las perfecciones de Dios, si se han dado cuenta. Estamos viendo las perfecciones de Dios. Eso es lo que muestra la Biblia. Dios es bueno. Otra maravillosa noticia. Qué especial es nuestro Dios. Es santo, es justo, es verdadero, pero también es bueno. Comentaba Barnes, Él no es un ser de mero poder. No es meramente el creador, sino que es benévolo. Y es por lo tanto digno de alabanza universal por su carácter moral. Él es Dios de misericordia, decía el salmista. Ese Dios eterno, ese Dios que permanece para siempre, tiene perfecciones eternas que permanecen para siempre. Así la misericordia de Dios es eterna, la benevolencia de Dios es eterna, el favor de Dios es para siempre. ¿No le parece una buena noticia? Ustedes y yo y todos los que han podido disfrutar de la misericordia, del perdón de sus pecados, de la gracia de ser adoptados hijos de Dios, de ser declarados justos delante de Él, de ser llamados herederos de la vida eterna, hoy podemos estar agradecidos, porque el favor que Dios nos dio, la misericordia que Dios nos dio en Cristo, es para siempre. Nunca dejará de ser, nunca dejaremos de ser sus hijos. Eso sí, si somos rebeldes, ¿qué hace Dios con el hijo rebelde? Bueno, lo llama aquí a disciplina y a castigo también, pero nunca apartará su misericordia de sus hijos. Nunca dejaremos de estar unidos a Cristo, nunca dejaremos de disfrutar su misericordia que es eterna. Pero también Él es bueno y Él es el Dios de toda fidelidad. Dios es el que define la verdad. Dios es verdad. El hombre no puede definir su verdad. Hoy día estamos llenos de relativismo y cada quien tiene su verdad. No, Dios es el Dios de verdad.
Porque Dios es bueno, Dios mantiene su verdad, sus promesas, Dios es fiel a su pacto, cumple lo que ha dicho. Y dice el salmista, de generación en generación. Dios mantiene su verdad, Dios mantiene su fidelidad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es digno de toda confianza, porque realmente Él es bueno. El mundo que aborrece a Dios, hoy a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. La fuente de bondad y fidelidad es Dios mismo. Él es bueno en verdad y no hay injusticia, no hay maldad en Él. Así que podemos regocijarnos en el Señor y expresar nuestro agradecimiento porque Dios es bueno y su verdad permanece para siempre. Dios es fiel. Los ancianos aquí pueden dar fe de eso, los más jóvenes también, y los niños, ustedes pueden confiar. Dios es fiel, el que fue fiel con sus padres será fiel con ustedes también, porque es el Dios del pacto, fiel por todas las generaciones. Así que mis hermanos, seamos agradecidos con el Dios que reina, expresando nuestra gratitud, nuestro regocijo al Señor en todo acto de servicio a nuestro Dios. Seamos agradecidos con el Dios creador, reconozcamos que Él es el dueño de todo, incluso de nosotros mismos, pues Él nos hizo y no nosotros. Regocijémonos en el hecho de que somos suyos. Seamos agradecidos, cantemos al Señor, sirvamos a su nombre de corazón porque Él es bueno, porque su misericordia y su verdad son para siempre. A pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la incomprensión, a pesar de la adversidad, aprendamos a ser agradecidos y actuemos en consecuencia. Así que sirvamos al Señor con alegría a nuestro Dios, haciendo conocer su nombre en todo lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Quieras tú, oh Dios mío, obrar en nuestros corazones y ayudarnos a reconocer que tú eres nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Y porque tú eres nuestro Dios, debemos reconocerte, honrarte, adorarte, servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros dones, con todas nuestras capacidades, porque tú eres el Señor. Ayúdanos a servirte con alegría, a servirte con regocijo, a adorarte como tú lo mereces, como tu palabra lo enseña, porque tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, y no hay nadie más fuera de ti. Perdónanos, Señor, por cuantas veces nos hemos dejado engañar, tomando, Señor, de pronto una cosmovisión pagana, un pensamiento equivocado. Danos tu gracia para reconocer las implicaciones de que tú eres el creador, sustentador de nuestras vidas. En tus manos nos colocamos y pedimos que nos ayudes a servirte con regocijo como nos enseñas hoy en tu palabra. En Cristo el Señor oramos y damos muchas gracias. Amén.